instante le doy grabar. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Aribel Contreras y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en esta emisión de ECO Internacional por Change TV, la televisión del cambio que pueden ustedes ubicar fácilmente en plataformas como Facebook, como YouTube, redes sociales, @Change TV Online, fácilmente nos pueden localizar. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, es alguien a quien admiro mucho y que aunque no nos frecuentamos seguido, pues la verdad es que para mí es un honor que hoy nos haya hecho un espacio en su ocupada agenda. Y me refiero nada más y nada menos que al doctor Moisés Garduño. ¿Cómo estás, Moisés? Qué gusto saludarte. Bienvenido. A nivel, muy buenas tardes. El gusto es mío, el placer es mío, el honor es mío de estar contigo aquí en tu programa y con tu audiencia. Muy contento de saludarte y de tener la oportunidad de platicar de algo pues, muy importante para el mundo que es la región del Medio Oriente. Así que el agradecido soy yo. No, hombre, al contrario. Y hablar del Medio Oriente, más allá de las tensiones geopolíticas, ¿quién mejor que poder platicarlo contigo, Moisés? Porque te has dedicado a estudiar esta región desde hace tiempo atrás y rápidamente lo voy a compartir al auditorio por qué estás hoy aquí con nosotros y que en verdad para mí, pues eres una voz autorizada Ujú. para poder darnos estas pinceladas de lo que significa esta región tan interesante. El doctor Moisés es doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y maestro en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Tiene formación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, donde además él realizó una estancia postdoctoral. Es profesor de tiempo completo en el área de estudios regionales, está adscrito al Centro de Relaciones Internacionales dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, coordina el taller de estudios sobre Medio Oriente, que es el repositorio pues, de múltiples proyectos de investigación institucionales y donde se podrán imaginar que ha escrito y documentado una gran cantidad de abanico de temas justamente sobre Medio Oriente. El doctor Garduño ha sido acreedor a una gran cantidad de distinciones, como ha sido el reconocimiento de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Sociales por la UNAM, así como otros reconocimientos de otras instancias, como ha sido el grupo Coimbra y la International Convention of Asian Scholars. Entre sus publicaciones, pues ya se podrán imaginar que son diversas, son profundas y la verdad es de que el hecho de que pues él pueda contar con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, pues es porque, obvio, lo respalda un profundo manera de poder presentar una solidez de investigación en este tema. Así que bienvenido, Moisés, muchísimas gracias por estar hoy. Y de entrada me gustaría arrancar con una pregunta muy básica, pero que entre más me meto a leer temas y escuchar algunos noticieros sobre la región de Medio Oriente, a veces más confusión nos genera qué sí es Medio Oriente, qué no es, qué países conforman y por qué inclusive pues está catalogado no solamente así en reportes o informes de organismos internacionales, sino inclusive en temas comerciales, así se le cataloga a una región. Platícanos, jueces. Y como cualquier otra región, Medio Oriente pues es también una construcción social y política. Al menos en la UNAM, lo que nosotros hacemos con la reconfiguración y reconceptualización de Medio Oriente, pues es tomar el criterio geográfico de lo que es Asia Sudoccidental más norte de África. ¿Por qué? Pues porque hay elementos o marcadores culturales que cohesionan a todo este territorio, sobre todo considerando pues la forma de vida que es el Islam, la etnia mayoritaria que es la árabe, la cultura árabe, la lengua árabe, aunque también evidentemente se trata de una región multiétnica y multilingüística. En este sentido, la concepción de Medio Oriente que nosotros utilizamos, pues tiene que ver con estas líneas históricas como cuna de la civilización, su potencial energético, la cuna de diferentes ideologías políticas que han atravesado
Por ejemplo, el nacionalismo árabe, el islamismo, el marxismo y también hasta cierto punto las nuevas corrientes feministas que han nacido también en la región del Medio Oriente. Y otra cosa muy importante, pues que es también su posición con respecto a otras regiones, a Europa a través del Mediterráneo, a África a través del Sáhara y por supuesto a Asia a través de todo lo que es el corredor del Océano Índico y su conexión histórica vía marítima con sociedades que provenían de la India e incluso también de China por la famosísima ruta de la seda china. O sea, es una región que geoestratégicamente pues está muy bien localizada, pero históricamente es el cúmulo de una serie de bloques históricos, de una serie de culturas, de formas de vida que dieron parte, por ejemplo, a la cultura universal, como lo fue el álgebra, los avances de la medicina, la astronomía y la graduación de gente tan importante en la historia, por ejemplo, para pensar en la universidad moderna como fue Fátima Al-Fihri, o también, por ejemplo, el caso de Avicena, en el punto culminante de la medicina medieval, e incluso también gente como Al-Jawarizmi, que fue uno de los fundadores del álgebra, ¿no? O sea, es una región muy rica en historia, muy rica en ciencia, en pensamiento y evidentemente también en cuestiones políticas y geopolíticas. Pero precisamente por todo este cúmulo es como adquiere una gran relevancia, sobre todo en las relaciones internacionales. Claro, y me parece muy pertinente la manera en cómo nos das esta breve introducción cuando volteamos a ver a Medio Oriente, porque pues en la coyuntura actual hemos volteado a ver esta región justamente por las confrontaciones geopolíticas, pero me parece que hay que ir mucho más debajo, más de fondo, a entender que como bien lo has dicho, Moisés, pues es la cuna de la civilización, pero también hay una gran diversidad de etnias, de idiomas, de religiones, que lo hace muy compleja, Moisés, y que hoy sin duda, voltear a ver a Medio Oriente, pues de repente volteamos a ver únicamente el conflicto, pero no volteamos a ver también la gran cantidad de riqueza cultural, de recursos naturales, geográficamente hablando. Y yo te preguntaría, ¿cómo es que a pesar de estas diferencias tan profundas que son, que puede ser desde el idioma, la religión, las costumbres, cómo es que hoy esta región atrapa la mirada de Washington, pero también la mirada de China, de estas superpotencias, y es donde de repente la gente dice, pero ¿por qué Estados Unidos da este respaldo tan incondicional a Israel? ¿Y por qué hay otras potencias medianas, como pudiera ser Irán, que comienzan ahí a dividir? ¿Qué es lo que sucede? Es decir, esta parte geoestratégica que nos mencionas y nos describes, ¿cómo es que comienza a articularse una región de gran peso geopolítico, pero también geoeconómico, al grado que los países hegemónicos tienen ahí sus miradas puestas, inclusive desde muchísimo antes del 7 de octubre del año 2023, Moisés? Y tienes toda la razón y hay que situarnos en el contexto histórico donde estamos para poder comprender pues estas dinámicas, porque antes había otros actores, antes era la Unión Soviética, Estados Unidos en la época de la Guerra Fría, antes de la Guerra Fría eran los británicos, antes de los británicos eran los otomanos y así nos podemos ir para atrás hasta el punto, digamos, del mero inicio del Islam y de otras configuraciones, pues que marcaron gran parte de la identidad de la mayoría de la gente que vive ahí. Exclusivamente, bueno, podemos decir que el momento histórico que vivimos hoy se caracteriza por un espacio de transición hegemónica. Esto no quiere decir que Estados Unidos va a dejar de ser el hegemón a nivel internacional, pero sí se reconoce que hay una desaceleración de esta hegemonía. Hay una especie como de deshegemonización con respecto a la efervescencia y emergencia que han tenido actores como Rusia, como China, o incluso bloques del denominado sur global, como lo acaba de evidenciar el bloque de los BRICS Plus, que si bien no compiten directamente con el orden liberal del G7, empiezan a coexistir de una manera paralela a tal grado que sí representan cierta competencia al modelo tradicional que empezó a exportar Estados Unidos con el liberalismo.
Si nosotros entendemos este momento histórico, podemos comprender cómo Medio Oriente y otras regiones se vuelven a convertir en espacios de disputa económica, geopolítica, pero también social, y sobre todo hablando pues de un contexto cibercultural donde las narrativas de todos estos actores, Estados Unidos, G7, las potencias europeas, China, Rusia, Sur Global, etcétera, ya se pueden manifestar en espacios sincrónicos por medio de las plataformas como las que estamos usando justamente ahora. En este entendido, pues Medio Oriente nuevamente es un espacio de carácter de oportunidad para muchos otros mercados, para empresas chinas, para empresas estadounidenses, para hacer negocios por diferentes firmas, para vender armamento, para vender ideas y para comunicar formas de pensamiento que pueden estar determinando el futuro cercano para esta región. Parece ser que de acuerdo con informes actuales en diferentes encuestas que sacan en Estados Unidos o incluso también en los propios países del Medio Oriente, como el Instituto para Altos Estudios de Doha, la gente de las nuevas generaciones en Medio Oriente cada vez es menos religiosa. O sea, hay como una especie de tendencia al secularismo. Y todo esto también, pues, reta a los fundamentos políticos de movimientos islamistas a hacerle notar a las nuevas generaciones que hay pues estas ideas fundacionales de las naciones que se han estado perdiendo. En este sentido, ¿qué quiero decir? Que Medio Oriente está empezando a convertirse en un nuevo escenario de competitividad en medio de este orden mundial. Es una región que todavía tiene enormes capacidades para trasladar todo lo que se produce en China a través de la ruta de la seda que atraviesa, por ejemplo, el Asia Central, que desemboca en puertos de Pakistán, de Bandar Abbas, de Irán, y que muchas veces también pues está generando competitividad con otros bloques económicos. Eso por decir alguna cosa, pero también pues hay que ver que sería un error no ver y no reconocer que existen graves problemas políticos que yo pienso tienen que ver con esta competitividad económica que se está presentando en el orden mundial actual. Evidentemente hay factores también sociales que no hay que perder de vista. Hay nuevas formas de pensar la política a nivel intergeneracional. Hay una acelerada adaptación a los medios tecnológicos y pues todo esto tiene que ver con esa centralidad que tiene Medio Oriente para todas partes del mundo. Y voy a poner unos ejemplos y con esto cierro esta parte si quieren. En Arabia Saudita pues estamos viendo por ejemplo la construcción de las nuevas megaciudades, de estas ciudades inteligentes que estamos viendo por ejemplo emerger en proyectos como Neom, lo que antes fue Dubái, ¿no? ¿Se acuerdan? A principios del año 2000, de estos lugares paradisiacos, modernos, que contrastan enormemente con pues, escenarios como Yemen, como Gaza, como algunos otros en Irak. Bueno, al mismo tiempo tenemos estas megaciudades como Dubái, como Doha o como Neom que están construyendo los saudis para tratar de también pensar en aquella época donde el petróleo se acabe. Eso va a ser algo muy importante. El petróleo y lo que es el potencial energético de Medio Oriente ha representado un punto, un factor crucial para todo el siglo XX, para el andamiaje del capitalismo industrial y de la forma en la que países potencia como Estados Unidos o China en algún momento han consumido tanto petróleo y energía para sus respectivos proyectos económicos. Ahora, el petróleo no se va a acabar y va a seguir siendo un factor importante en el mercado energético global, pero estamos experimentando una transición hacia otras formas de producción de energía y otras formas de rentismo, donde las ciudades inteligentes, el turismo y otros factores relacionados con el capital tecnológico y la eficiencia creativa de los recursos humanos va a ser algo muy importante en donde los países del Medio Oriente no se quieren quedar atrás, ¿no? Por este cúmulo de cosas, querida Maribel, es que estamos nosotros experimentando una revalorización del Medio Oriente y yo creo que también por eso se explican las graves guerras que vemos. Y me encanta cómo nos haces ver y entender en un lenguaje muy simple todas estas dinámicas y estas dimensiones y todos estos factores que van abonando a entender la complejidad de esta región, porque de repente volteamos y decimos, es que está en guerra. Sí, pero no nada más es una tensión geopolítica, sino nos haces visualizar el que los intereses geoeconómicos por la gran arquitectura en el tema energético, Ujú. pues hace que los intereses
de otros países fuera de la región, pues tengan ahí puesta bajo lupa su mirada para entender de manera muy profunda cómo se está articulando. Y de verdad, no sabes cómo agradezco esta parte para poder profundizar justo en una apuesta de un tablero geoeconómico que va de la mano y en paralelo al geopolítico. ¿Hacia dónde crees tú que le están apostando los países que conforman la región de Medio Oriente? ¿Sí hacia rutas nuevas del petróleo, del gas natural, de inclusive poder mover el tablero de los precios internacionales? Porque varios de los países miembros de esta región pues están dentro de la OPEP, que es la Organización Ujú. de Productores y Exportadores del Petróleo. Entonces, ¿hacia dónde crees tú? O sea, tú mencionabas ahorita el tema del petróleo, inclusive de la escasez, de las nuevas energías. ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿A qué le apuesta en términos económicos Medio Oriente? Bueno, los países petroleros, que son los países más ricos, le han apostado a dos cosas. Una, cómo hacer que el dinero generado por el petróleo sea invertido de una manera óptima y luego cómo utilizar esas inversiones para acelerar las mejores formaciones de sus recursos humanos. Entonces, una de las principales apuestas, por ejemplo, ha sido invertir las divisas petroleras en el mercado de los bienes raíces. Han comprado rascacielos en ciudades como Nueva York, como Singapur, como en Europa. Han comprado resorts, playas, o sea, han hecho lo que algunas franquicias hacen a nivel micro, que es no tanto vivir del negocio per se, sino del suelo donde se proponen y se construyen esas franquicias. La tierra siempre va a ser algo que va a generar rendimientos económicos y financieros, y la mayor parte de los países árabes que se ha dedicado a explotar este petróleo, mayoritariamente en dólares, le están apostando a eso, a generar una riqueza basada en la propiedad de rascacielos, construir pues infraestructura para las nuevas compañías que generan robótica, algoritmos, biología genética, entre muchas otras cosas que son la verdadera innovación del mundo del futuro. Ahora, hay que decir que no todos los países del Medio Oriente tienen esa capacidad y esa tendencia, ¿no? Pues hay países muy pobres, ese es algo de lo que se tiene que reflexionar. Los países más ricos de la región coexisten con los países más pobres, los países más golpeados por hambrunas, por intervenciones militares, por vacíos de poder, como el caso de Irak, Afganistán, ¿no? Yemen, que son países pues realmente resquebrajados que no entran en este esquema de inversión y de apuesta por el futuro, como lo hacen los países petroleros. Y hay que decir que a pesar de esos contrastes, los países petroleros pues han estado apostando a eso para mantener su poder de enunciación, para mantener su poder de negociación en el sistema internacional, que realmente pues es un sistema que está atravesando una crisis turbulenta por esta pugna que hay entre China, Estados Unidos, Rusia, el sur global, el G7, los BRICS, y que realmente no sabemos hacia dónde va a parar. Es decir, es un mundo de incertidumbre, y hacer apuestas en un mundo de incertidumbre siempre conlleva pues un doble riesgo, ¿no? De no saber hacia dónde va, y de lo que le apuesten, pues se tiene que ser muy, muy cuidadoso en el sentido de que las cosas cambien rápidamente. Y lo otro, pues, es ver que todas estas construcciones o estas inversiones sí se canalicen hacia una formación de recursos humanos mucho más efectiva, mucho más presente en el mercado internacional de servicios, presentes en las nuevas tecnologías, presentes en la inteligencia artificial, y que todo esto pues va a llevar también a fortalecer ese mismo papel que tienen algunos países petroleros, ¿no? ¿Por qué? Pues sería un error también depender de lo que vaya a ser o no el petróleo, ¿no? Con respecto a, pues como hay tantos conflictos y hay tantas guerras, pues los negocios son enemigos de los conflictos. Entonces, pues hay que ver que tienen que pensar mucho en hacer zonas de paz e inversiones en zonas que no estén afectadas por estos conflictos. Finalmente, me Claro. gustaría recalcar que los países del Medio Oriente históricamente han carecido de un recurso humano eficiente, porque pues han vivido de las rentas, de la migración, de la renta petrolera, de rentar espacios para bases militares. Entonces, si no lo hacen ahora, si no hacen una inversión en todos estos recursos humanos,
creativos, originales, que estén presentes en las nuevas tecnologías, después puede ser demasiado tarde cuando las nuevas energías pues llegan a competir con el petróleo en algunos años, ¿no? Entonces, esto va a ser determinante para las próximas generaciones y para el poder de la región en un futuro cercano. Oye, Moisés, y eh, ahorita que te estaba escuchando con gran atención, eh, me dejaste muy reflexiva en el sentido de que, pues mientras hay guerras y crisis, y es una región muy turbulenta, al final del camino en paralelo, pues puede ser una gran oportunidad para otros, ¿no? O sea, justamente eh, aquí me gustaría escucharte sobre, entonces, ¿cuál pudiera ser esta nueva apuesta de atrapar no solamente el turismo internacional por eventos deportivos, Ujú, no nada más el que son proveedores energéticos, sino en estas nuevas formas que tú nos estás haciendo ver de cómo se está moviendo Medio Oriente? A mí me gustaría compartirle al auditorio entonces, estas oportunidades justamente para hacer negocios, porque sí estamos viendo cómo inclusive, pues el Mundial pasado de fútbol por primera vez se ujú, celebró en Qatar, en un país de Medio Oriente. Escuchamos críticas y cuestionamientos, sin duda, en toda la región sobre la situación de corrupción, de derechos humanos, pero cómo sí a pesar de eso, sí es una región con grandes oportunidades para hacer negocios, para invertir, para ir y atrapar a estos inversionistas para que vengan a México. O sea, ujú. me parece esto muy interesante que tú nos planteas de cómo a pesar de esta diversidad, a pesar de estas diferencias, a pesar de que a lo mejor la cultura de México no es precisamente la más cercana a una cultura de esta región, cómo sí se puede pues acercarnos con ellos. O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo es que un hombre de negocios, una mujer de negocios pudiera acercarse a estas naciones? Porque sí hay oportunidades para hacer negocios con ellos. Claro. Bueno, una de las principales cosas que hay que tomar en cuenta es que para hacer negocios en la región con los países que tienen los recursos económicos, lo principal es conocer la cultura. Cuando no se conoce la cultura del país donde se van a hacer los negocios y uno llega hablando en inglés y no hay ninguna rosa en árabe que se pueda lanzar para tratar de generar empatía, un mínimo de una conducta que muestre interés por la historia tan rica con la cual empezamos a hablar justamente en el programa, ¿no? ¿Quién fue Avicena? ¿Qué se hizo en Toledo? ¿Qué fue Bagdad? Qué más hay allá de las mil y una noches que todos conocemos, ¿no? ¿Cuáles son los principales autores, autoras de la literatura árabe, los premios Nobel de la literatura árabe? ¿Qué hemos traducido en México de la lengua árabe? ¿Quiénes son los mejores expositores de la cultura pop, incluso en el mundo árabe? Si no conocemos, si no hacemos esa inversión de un conocimiento sobre la cultura y la historia de estos pueblos, va a ser muy difícil porque a ellos lo que no les gusta es que solamente se les vea con signo de pesos o de dólares. Eso molesta muchísimo porque aunque los negocios generalmente son hechos a partir de cuáles son las mejores ventajas y negociaciones que hay que tomar y la oportunidad para generar y reproducir el capital y los negocios, en realidad, hay una forma que ellos históricamente han tenido para hacer negocios, que es una forma basada en la confianza, en el mutuo reconocimiento y en una profundidad que sea más allá de una relación más allá de una relación económica. Se busca hermandad entre pueblos, se buscan discusiones intelectuales, se busca que haya un verdadero conocimiento más allá de lo que se conoce el Islam como sinónimo de radicalismo y estos estereotipos que poco abonan a ese acercamiento con estos pueblos, ¿no? Entonces eso es lo primero y lo principal. De hecho, por eso mucha gente criticó lo que pasó en Qatar, porque no entendíamos cómo era posible que una persona que no tenía pies inaugurara un mundial de fútbol, ¿no? Que esto es algo simbólicamente muy potente, lo que hizo Qatar de demostrar que el fútbol va más allá de la posibilidad de jugarlo, sino que el fútbol es una cuestión que puede hermandar pueblos, que puede
que puede hacer que una persona con limitaciones de movilidad pueda participar en el juego y vivirlo con la misma intensidad que cualquier otra persona. Y esos son los valores que muchas veces algunos gobiernos de mayoría musulmana tratan de exportar más allá de todos los estereotipos que hay, sobre todo estereotipos que vinieron después del 9/11. Si nosotros sabemos eso, si nosotros tenemos ese mínimo nivel de sensibilidad, será mucho más fácil hacer negocios y estrechar las manos de personas que evidentemente tienen mucho interés en esto, porque ¿cuál es el punto que ellos quieren? Hacer negocios con gente que reconozca la riqueza cultural de sus pueblos, como nosotros también queremos exportar nuestra cultura cuando vamos al mundo. A nosotros no nos gusta que nos digan estigmas en Estados Unidos, que nos llamen de cualquier forma, a sabiendas de que tenemos una cultura mexicana muy rica, históricamente, económicamente, culinariamente, que podemos nosotros exportar sin ningún problema a cualquier parte del mundo, pero para esto se tiene uno que dar a conocer. Entonces hay diferentes formas: diplomacia deportiva, diplomacia cultural, diplomacia económica, no solamente hablar en términos monetarios, que aunque es importante, no llega a ser determinante. Wow, esto me parece sumamente interesante porque nos llevas a un punto muy reflexivo. Por ejemplo, seguramente a ti te pasa mucho, como a mí, de que la gente te dice, oye, ¿cuál debe de ser el segundo o tercer idioma que debo de estudiar? Y la gente de repente se va por otros idiomas que no mencionaré para no herir susceptibilidades de nadie. Y de repente se puso muy de moda el estudiar el chino mandarín. Pero yo ya llevo unos 2 años diciéndole a jóvenes universitarios que por qué no voltean a ver Medio Oriente y se meten a estudiar árabe. Porque esto que tú dices es muy importante, o sea, hay que leer, hay que estudiarlos, hay que conocer su bagaje cultural, pero pues también el idioma me parece que es sumamente relevante para fluir en la comunicación, pues para poder hacer negocios y poder pensar en una posibilidad futura de que puedan venir a invertir o que busquemos una opción de hacer negocios con ellos. Y yo creo que esto último Claro, que acabas de decir lo cierra y lo engloba perfectamente de, para poder acercarnos hay que conocernos, entenderlos y saber que va a ser posiblemente distante nuestra cultura y ellos no buscan que los occidentalicemos, ellos buscan que los conozcamos como son y tener esta apertura, ¿no? Sin duda, Moisés. Así que la verdad es que yo te agradezco profundamente, de verdad, de que nos compartas siempre esta manera tan elocuente que tienes tú para poder explicar a veces algo muy profundo, pero de una manera muy fácil de entender. Y me gustaría que pudieras compartir al auditorio tus redes sociales, dónde te ubican, o si te googlean, dónde andas escribiendo, etcétera, Moisés. Claro que sí, Aribel. Al contrario, el agradecido soy yo. Recordemos que el conocimiento, el estudio de una lengua es el conocimiento y el estudio de una cultura, y que en este sentido el diálogo intercultural va a ser una de las herramientas más eficaces para abordar el mundo que ya tenemos enfrente. Entonces, esto sí es una recomendación, y no solamente el árabe, fortalecer el inglés, el francés, todos los idiomas, como tú muy bien dices, porque todos y cada uno de ellos tienen algo que aportar, incluyendo, por supuesto, la lengua y la cultura española. Y bueno, pues ustedes y tu audiencia y nuestros colegas nos pueden buscar en X, la red social X, en Moisés, @Moisés-Garduno, que es donde de repente pues hago un seguimiento de los problemas políticos, económicos, sociales de la región, y de repente pues también ahí a veces hacemos algunos conversatorios, de repente ya sabemos que hay unos espacios ahí interesantes para dialogar coyunturas. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar, y también pues en la página del taller de estudios sobre Medio Oriente de Facebook que tenemos en esa red social. Ahí colgamos nuestros resultados de las investigaciones que hacemos. Ahorita tenemos un podcast que se llama Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente, y que bueno, invito a la audiencia respetuosamente a escuchar, porque pues tiene que ver un poco con este recorrido histórico que nosotros hacemos en la universidad para pues estudiar el Medio Oriente desde la historia hasta la época contemporánea de una manera didáctica, amable y pedagógica para las nuevas generaciones. Sí, no, me parece perfecto, Moisés. Qué bueno que siempre tú estás dispuesto a compartir, porque además desde México, desde otros países
América Latina, de repente vemos la región muy lejos. Ujú. Y el hecho de que te tengamos a ti cerca como experto de esta región, la verdad es que somos muy afortunados porque siempre eres un referente, de verdad, no tiene desperdicio lo que subes, lo que compartes, lo que posteas. Y pues recomiendo a todo el auditorio que siga al doctor Moisés Garduño, a quien agradezco profundamente esta manera tan clara de todo lo que nos has compartido, tan explícito, y porque me parecía hoy importante compartir con el auditorio, pues ver a Medio Oriente desde otra mirada. No nada más son tensiones geopolíticas, sino son oportunidades desde diferentes perspectivas. Así que, Moisés, muchísimas gracias. Este es tu espacio. Muchas gracias por haber estado hoy aquí en Eco Internacional. Les recuerdo a nuestro auditorio que no se olviden, todos los miércoles, 3 de la tarde, tenemos una cita aquí en Eco Internacional. Las redes sociales, @ChangeTV Online, y las de una servidora me pueden ubicar como @Aribel Contreras o bien como Aribel Diplomatic. Estoy en todas las redes que se puedan imaginar, y también me pueden encontrar fácilmente por YouTube o en mi página. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles, y no olviden que aquí en Eco Internacional tu voz es el eco del acontecer mundial. Hasta pronto y muchísimas gracias. Gracias, Moisés. Hasta luego, Aribel. Gracias a ustedes. En este instante le doy grabar. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Aribel Contreras y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en esta emisión de Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio que pueden ustedes ubicar fácilmente en plataformas como Facebook, como YouTube, redes sociales, @Change TV Online, fácilmente nos pueden localizar. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, es alguien a quien admiro mucho y que aunque no nos frecuentamos seguido, pues la verdad es que para mí es un honor que hoy nos haya hecho un espacio en su ocupada agenda. Y me refiero nada más y nada menos que al doctor Moisés Garduño. ¿Cómo estás, Moisés? Qué gusto saludarte, bienvenido. Anibel, muy buenas tardes. El gusto es mío, el placer es mío, el honor es mío de estar contigo aquí en tu programa y con tu audiencia. Muy contento de saludarte y de tener la oportunidad de platicar de algo pues, muy importante para el mundo, que es la región del Medio Oriente. Así que el agradecido soy yo. No, hombre, al contrario. Y hablar del Medio Oriente, más allá de las tensiones geopolíticas, ¿quién mejor que poder platicarlo contigo, Moisés? Porque te has dedicado a estudiar esta región desde hace tiempo atrás. Rápidamente lo voy a compartir al auditorio por qué estás hoy aquí con nosotros, y que en verdad para mí, pues eres una voz autorizada Ujú. para poder darnos estas pinceladas de lo que significa esta región tan interesante. El doctor Moisés es doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y maestro en estudios de Asia y África con especialidad en